Justo hace hoy 20 años, el 1 de abril de 2005, los príncipes de Asturias inauguraban este Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. En este aniversario, el MUSAC nos abre sus puertas, un espacio que han visitado más de 1,5 millones de personas y que suma casi 300 exposiciones y propuestas de artistas nacionales e internacionales. 24 millones de euros se invirtieron en un proyecto artístico que nació con un claro carácter reivindicativo en temas sociales, políticos, estéticos y poéticos. La llegada de artistas destacados fue acrecentando la proyección internacional de este MUSAC. Buenas tardes, este informativo se ha trasladado hoy a este MUSAC, pero sin duda el corazón y el sentimiento, como el de toda la provincia de León, hoy de luto, está con las familias de Iván, Rubén, Jorge, Amadeo y David. Los 5 mineros que han perdido la vida, lo hicieron ayer en la mina de Cerredo, en Asturias. A estas horas están abiertas las capillas ardientes en Bembibre y también en Villablino, con los restos mortales de los 5 trabajadores. Hasta allí, hasta Villablino, nos vamos en directo a Andrés Berlanga, donde se están viviendo escenas de gran dolor y se sigue investigando al mismo tiempo la explosión de Grisú como la causa de ese accidente. Pues Mónica, impresiona el silencio sepulcral durante esta mañana aquí en Villablino. Hoy Villablino llora la muerte de esos 5 mineros, 4 de ellos vecinos de aquí. Precisamente en el pabellón municipal del municipio se está llevando a cabo la capilla ardiente y mañana a eso de mediodía a las 12 será el funeral también en este mismo punto, presidido por el obispo de León y al que también acudirá la ministra Sara Agensen. Gracias, Andrés. Enseguida regresamos contigo a ese polideportivo de Villablino, donde se viven hoy intensas imágenes de dolor por la pérdida de esos 5 trabajadores. Y en el terreno deportivo, el paso adelante del Cleva para acercarse a la 7ª posición. La última victoria de las de Leo Álvarez ha sido especialmente trabajada tras las ventajas del cuadro cántabro. Cecilia Colmenero fue la más destacada con 8 partidos y ahora toca visitar al equipo que está justo por delante en la tabla, el Anaitasuna de Pamplona. Y ojo al cambio del tiempo para las próximas horas. Mañana miércoles será un día de intervalos nubosos, tendiendo a nubosos, que nos va a dejar ya algunas precipitaciones débiles a moderadas que pueden ir acompañadas incluso de tormenta y ser localmente fuertes de cara a la tarde, más probable, sobre todo en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, las mínimas con ligeros cambios y las máximas descienden. Se van a quedar por debajo de los 22 grados, la mínima estará en los 5. Hoy es 1 de abril de 2025 y esta imagen nos lleva 20 años exactos atrás en el tiempo. El 1 de abril de 2005 los entonces príncipes de Asturias inauguraban en León el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, que nacía como un referente de vanguardia después de años de reivindicación de un espacio de este tipo en la ciudad. Un proyecto transgresor que poco a poco se hizo un hueco en la oferta cultural de la provincia, que ha superado crisis económicas, sanitarias e institucionales y que ha conseguido ser el referente internacional que buscaba, con artistas como Ai Weiwei o próximamente con Yoko Ono. ...20 años de vida lo convierten en un museo joven en el mundo del arte. Sin embargo, el MUSAC ha conseguido en este tiempo albergar exposiciones de primer nivel. Me acompaña Álvaro Rodríguez Fuminaya, director del MUSAC. ¿Cómo está? Bienvenido. Sin duda es un día difícil para todos, supongo que también para ustedes, pero también a la vez de aniversario del MUSAC. Sí, muy buenas tardes. Desde el museo queremos transmitir nuestra solidaridad con las familias afectadas por el accidente minero y a pesar de que hoy es un día de celebración para el museo, lo tenemos muy en cuenta. ¿Cómo llega el museo a este punto? Hablábamos de esas casi 300 exposiciones, presumiendo también de un importante fondo, de una importante colección del MUSAC. Bueno, el museo ha sido una contribución única al panorama cultural de la ciudad de León, de la provincia, de la comunidad autónoma. Yo creo que todos nos tenemos que sentir muy orgullosos. Está en un momento fabuloso de récord de visitas y con proyectos de altísima calidad.
Un trabajo que ha traspasado fronteras, las fronteras nacionales, con esa colorida fachada que incluso el trabajo de los arquitectos les valió un importante premio, pero el trabajo de su equipo, el que hay aquí dentro, día a día, ha hecho que tengamos ahora mismo esa exposición de Ai Weiwei, una, supongo, de las que más orgulloso se siente. Sí, por supuesto, hay que reconocer el trabajo del equipo, efectivamente, cerca de 50 trabajadores que vienen todos los días al museo y cada uno aportamos pues nuestro granito de arena para que las puertas se puedan abrir y acoger a tantos visitantes que salen pues muy satisfechos de la oferta que tenemos ahora mismo. Usted es el quinto director que tiene este Museo Contemporáneo de Castilla y León. ¿Le parece que veamos cómo fueron los inicios hace 20 años? Por supuesto. Artistas y arquitectos leoneses reclamaban desde los 90 un espacio para el arte contemporáneo. Con la expansión urbanística de Eras de Renueva se proyectó un gran centro de las artes que aunaría el Auditorio Ciudad de León y este museo. Finalmente, Ayuntamiento y Junta se repartieron las titularidades y los edificios se separaron. En lo que se refiere al MUSAC, en marzo de 2002 se colocaba la primera piedra. 33 meses y 24 millones de euros después, el edificio era una realidad. En ese tiempo se hacía cargo del proyecto artístico el primer director, Rafael Doctor. Era un proyecto muy radical de hacer un museo del presente. Si Castilla y León era importante o tenía un patrimonio importante artístico, era porque había apostado en tiempos pasados por el arte de su época, no por el arte del pasado. Ya en diciembre de 2004, a modo de previa, abría al público una primera exposición, Emergencias, que denunciaba las grandes injusticias de la humanidad, un carácter reivindicativo que mantendrá en su andadura. La gente se empezó a sentir muy orgullosa del trabajo del MUSAC. La gente vio que no éramos extraterrestres, que lo que hacíamos tenía una repercusión positiva. La inauguración oficial no llegaba, por motivos de agenda de la Casa Real, hasta el 1 de abril de 2005. Acudían los entonces príncipes don Felipe y doña Leticia. Coche que no llegaba, la seguridad horrible, un traje horroroso que llevaba que me quedaba. Leticia, que estaba embarazada. Rafael Doctor sería director del MUSAC hasta 2009. En ese tiempo, en concreto en 2007, el edificio de Mansilla y Tuñón recibiría el premio Mies van der Rohe como mejor edificio europeo contemporáneo. Eran los años de nacimiento y consolidación, con grandes inversiones para atraer artistas destacados y posicionar al museo en el panorama internacional, y para crear y ampliar una colección propia que quería reflejar una perspectiva lo más amplia posible del panorama artístico desde finales de los 80 hasta la actualidad, con un recorrido a través de los aspectos más sociales y políticos, pero sin dejar de lado los ámbitos estéticos y poéticos. Hasta que la crisis económica frenó las pretensiones y la capacidad inversora. Doctor dejó el proyecto y le sustituyó el coordinador Agustín Pérez Rubio, que también abandonaría el proyecto en 2013 por las estrecheces económicas. Se abría un periodo de crisis. Eva González Sancho apenas duraría unos meses en la dirección. Sería Manuel Olveira quien llegaría para capear el temporal. Así nos lo contaba cuando el museo cumplía 10 años y él 2 en el cargo. El museo tuvo unos presupuestos muy apetecibles y una capacidad de hacer trabajo muy alta, y hoy en día estamos en una situación diferente como lo está todo el país. Entre las medidas, cobrar entrada, decisión polémica en su momento. Se superaría esa crisis y también la pandemia. Después, en 2021, Olveira terminaba su etapa y llegaba el actual director, Álvaro Rodríguez Fominaya, que encamina al museo a la ansiada proyección internacional con exposiciones como la de Ai Weiwei o la que llegará a finales de año con la obra de Yoko Ono, y con el arte contemporáneo como exponente de las necesidades de una sociedad convulsa. Vivimos tiempos convulsos, tiempos cambiantes, en donde precisamente saber adaptarse a esa idea de cambio y transformación es fundamental, y eso creo que puede ser la contribución del arte contemporáneo. El mundo ha cambiado mucho desde aquella crisis, sobre todo el mundo en la actualidad. Creo que necesita un tipo de museos mucho más radicales, mucho más comprometidos con la realidad. Un 1,5 millones de visitantes desde su apertura, 90.000 el año pasado, que ha conseguido que el impacto que se buscaba con este museo contemporáneo en una ciudad de apenas 125.000 personas. Álvaro, ¿cree que se ha conseguido ese entendimiento por parte del gran público, o al menos que vean con otros ojos el arte contemporáneo? Sí, yo creo que sí, sobre todo la gente de León se siente muy orgullosa del museo, y también tenemos unos programas educativos pues muy potentes
que ayudan a interpretar y desde luego a generar una cultura en torno al arte contemporáneo, que es fundamental. Como todo lenguaje, pues hay que tener algunas claves para poder comprenderlo y poder acceder a él. Usted lleva casi 4 años desarrollando su proyecto. ¿Cuál es lo más ambicioso? ¿Cuáles son los retos que se marcan ese horizonte de futuro? Desde luego que el museo continúe siendo relevante. Para mí eso es fundamental, que forme parte del ecosistema de la comunidad autónoma y que de esta forma pues continúe creciendo. Los objetivos que nos habíamos marcado cuando llegué, los hemos superado con creces. La verdad es que ha sido una sorpresa muy positiva y estamos ahora mismo en un círculo virtuoso, ya que parece que las cosas positivas llaman a más, y el año lo vamos a cerrar con uno de los grandes iconos culturales. Existe una artista que está absolutamente en demanda y que ha elegido León y el MUSAC para hacer uno de sus grandes proyectos. Habla usted de esa ambiciosa exposición a final de año, pero gran parte de la esencia de este MUSAC también es su riqueza en la colección MUSAC. Nuestra compañera Thais Lozano está en las tripas de este museo. Thais, ¿qué se guarda a tan solo unos metros de este lugar donde estamos nosotros? Sí, y con motivo de este aniversario, ¿qué tal, Mónica? Buenas tardes. El MUSAC nos permite que nuestras cámaras entren en lo que son las entrañas del museo, lo que normalmente no se visita. Para ello me acompaña en esta visita guiada Core Escobar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Vamos, si te parece, a hablar un poquito de lo claro. que tenemos aquí. Esto, digamos que es el almacén del MUSAC. Esto es el almacén, esto es el espacio en el que se llama normalmente almacén o reserva de colecciones, y es el espacio en el que se mantiene toda la colección del MUSAC, que, como te imaginas, a lo largo de estos 20 años pues ha crecido una barbaridad. Lo que estamos viendo por la parte de atrás son cajas, las cosas tienen que estar debidamente conservadas, por eso vemos que no están a simple vista las obras visibles, pero bueno, es una colección desde estos últimos 20 años. Sí, que ha ido creciendo y se ha ido implementando, pues eso, a lo largo de toda esta temporada. Entonces, pongamos que quizá lo más específico de un almacén de obras de arte sea los peines, porque en el resto de cuestiones tampoco difiere mucho con respecto a otro tipo de almacenajes, salvo que todas nuestras obras siguen unos criterios de almacenaje de conservación preventiva. Entonces, quizá lo que más llame la atención son estas estructuras que se llaman peines, que es donde se cuelga la obra la obra bidimensional, se mantiene colgada siempre en su posición, en la posición en la que va colgada en la pared. Pero para que te hagas una idea del almacenaje, la capacidad de almacenaje, piensa que la colección MUSAC se compone de más de 1.110 obras, 1.117, para ser exactos, de más de 439 artistas de distinta nacionalidad, tanto provinciales, regionales, nacionales, internacionales. Y bueno, la verdad es que es una suerte tener una colección así de arte contemporáneo en Castilla y León. ¿Todas las obras que están aquí han sido ya expuestas o algunas están esperando su momento? Pues cada vez son las menos las que no han sido expuestas, porque además ya sabéis que en este periodo del museo una de las líneas fundamentales es mostrar durante al menos un periodo de tiempo las obras de la colección o la colección dentro del contexto de distintas exposiciones temporales. Así que paulatinamente vamos moviendo y sacando y mostrando un montón de obras de la colección del MUSAC, que es patrimonio de todos y que da mucho gusto pues poder verla. Y os hemos abierto unos peines. Sí, porque pesan, ¿no? Están ya te han echado una mano para que podamos verlo. De estas obras, ¿cuáles serían, digamos, las más destacables? Bueno, pues hemos seleccionado fotógrafos, bueno, en realidad la de fotografía, que son fotógrafos muy potentes y que aparte yo creo que son muy queridos por el público, por los usuarios generales del MUSAC, porque han salido en distintas ocasiones y son grandes fotógrafos, como esta fila que veis aquí de Gregory Crewdson o de Rineke Dijkstra, que estas piezas estuvieron incluso en el momento de la inauguración del MUSAC, o esta misma que enseño aquí de Thomas Raff, que es, bueno, pues que es esta fotografía de grandes dimensiones, de un retrato de grandes dimensiones, bueno, pues que es maravillosa, o esta que es muy querida también por el público, por los usuarios del MUSAC, que ha salido en distintas ocasiones, que se titula, es de la serie de Los Americanos, de Andrés Serrano, y que bueno, pues que es maravillosa verla tanto así en los almacenes como en cualquier sala de exposición.
Pues muchas gracias, Core, coordinadora general del MUSAC, por esta visita a un espacio que habitualmente no está abierto al público y que gracias a vosotros hoy pueden conocer un poquito más los leoneses. Muchísimas gracias a vosotros, Thais, es un placer. Bueno, desde este punto, con estas obras, incluso algunas de ellas estuvieron en esa inauguración hace 20 años, nos despedimos, Mónica. Pues gracias, Thais. Entre las propuestas que conmemoran este 20 aniversario, el equipo MUSAC ha guardado, como decía su director, para final de año uno de los platos fuertes, que es esa exposición de la polifacética Yoko Ono, aunque lamentablemente, director, ella no va a poder estar físicamente en León. Pero cualquier momento es bueno para venir al MUSAC. Me estaba comentando usted mientras veíamos esa conexión que este próximo fin de semana mismamente hay también incluso propuestas de danza. Sí, hemos guardado, digamos, el plato fuerte para el sábado, que va a venir la compañía Silvia Batet con el espectáculo Oblivion, que ganó el premio del Festival Grec de Barcelona, un espectáculo pues que ahora mismo es uno de los mejores espectáculos que hay en todo el país, y lo vamos a compartir con todos los visitantes de entrada libre hasta completar aforo aquí en el vestíbulo del museo. Pues Álvaro Rodríguez Fuminaya, director del Museo Contemporáneo de Castilla y León, gracias por abrirnos las puertas de este espacio en un día especialmente difícil para toda la provincia de León. Muchas gracias. Gracias. Bueno, enseguida nos vamos a ir en directo hasta Villablino. De nuevo, las profundas heridas que ha dejado la tragedia en la mina a lo largo de la historia se han vuelto a abrir con el accidente de ayer en Cerredo. La muerte de Iván, de Rubén, Jorge, Amadeo y David, los 5 mineros leoneses, vuelve a provocar la rabia y el dolor. Volvemos en directo a Villablino. Andrés Berlanga, continúas en la capilla ardiente que se ha instalado en ese polideportivo donde mañana tendrá lugar el funeral de 4 de los 5 mineros y a la que se acerca también numerosas autoridades para arropar a las familias. Mañana muy complicada en Villablino, muchas lágrimas, flores y sobre todo un silencio sepulcral han sido la tónica de esta jornada. Multitud de vecinos se han presentado aquí desde primera hora de la mañana en este pabellón municipal para recibir a los féretros de esos 4 mineros fallecidos que eran vecinos de aquí de Villablino. También se han acercado varias autoridades a transmitir su pésame, como el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el secretario del PSOE autonómico, Carlos Martínez, o los delegados del Gobierno en Castilla y León y en Asturias, Nicanor Sen y Adriana Lastra, y han hecho junto a los vecinos un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos que ha terminado en un emotivo aplauso. Mañana vecinos y familiares darán el último adiós a Rubén, Amadeo, Iván y Jorge en la misa funeral que tendrá lugar a mediodía en esta misma ubicación, presidida por el obispo de León, en honor a estas 4 vidas que se ha vuelto a cobrar una mina después de tantos años sin un accidente de tal magnitud. En cuanto a los heridos, nos dicen que se están recuperando los 4, 2 de Villablino, 1 del Bierzo y el otro asturiano. La investigación del accidente causado por una explosión de grisú sigue en curso. La mina tenía permiso para la extracción de material antiguo de esa actividad y otro permiso de investigación, pero no para extraer ningún tipo de material mineral, según asegura Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias. Por su parte, el presidente de la Junta asegura que Castilla y León no va a autorizar que se reactive ninguna mina del territorio sin que se garantice totalmente las condiciones de seguridad necesarias. Es que los 4 heridos siguen evolucionando favorablemente y que la teoría o la hipótesis con la que trabajamos es precisamente, como les decía ayer, esa explosión de grisú. Lo que pasa es que tenemos que saber por qué. ¿Por qué explotó el grisú? Desde la Junta de Castilla y León vamos a ser estrictamente vigilantes para que no ocurran situaciones de esta naturaleza. No vamos a autorizar, no vamos a consentir ninguna reapertura de mina si no tiene las garantías totales de seguridad. Consternación no solo en La Ciana y en el Bierzo, en toda la provincia de León se están reproduciendo muestras de dolor por las víctimas de ese accidente minero. La Diputación ha reflejado este mediodía ese pésame con un minuto también de silencio en el que han participado todos los partidos políticos, trabajadores de la institución y representantes de otras entidades como el abad de la Colegiata de San Isidoro o la rectora de la universidad a la que pertenece, la hija de una de las víctimas. Han mostrado su apoyo a las familias y el deseo de que se esclarezca lo ocurrido para que no se repita y también se depuren responsabilidades. Consternados, como ya digo, porque comprendemos
comprendemos ese dolor y la situación que se está generando, la situación que están viviendo las familias, la situación de dolor de las familias y la situación de angustia de las familias de los heridos. Que esto no vuelva a suceder, ¿no? Que se pongan las medidas oportunas, quien las tenga que poner para que esto no vuelva a ocurrir, porque este tipo de accidentes pues al final dejan desoladas a muchas familias. También en Bembibre se ha instalado la capilla ardiente del otro minero natural de Torre del Bierzo. El luto embarga la comarca berciana, donde hoy también se han guardado minutos de silencio en recuerdo de los trabajadores fallecidos. El Bierzo se vuelca con los afectados y familiares de las víctimas del trágico suceso ocurrido en el interior de la mina de Cerredo, una imagen que parecía olvidada en la comarca y que los ciudadanos reviven ahora con dolor. Creíamos que ya no existían minas, creíamos que ya nunca tendríamos la noticia de que un minero más moría dentro de la mina, y ayer 5 mineros no volvieron a casa. Pedimos una investigación exhaustiva y la asunción de todas las responsabilidades a que haya lugar. Banderas a media asta en la comarca y 2 días de luto oficial en Castilla y León y en Asturias. Es la señal de duelo que muestra la consternación de la sociedad con este terrible suceso. Debemos siempre agradecer a los mineros que tanto hicieron por nuestra tierra durante décadas y décadas y décadas, cuando toda la economía de Ponferrada y del Bierzo dependía de las minas y de este trabajo que ha costado sudor y lágrimas, nunca mejor dicho. Y ayer de nuevo, pues como si fuera una pesadilla, regresamos a un accidente en el interior de una mina. Son muchas las personalidades a nivel nacional que han enviado sus condolencias a los familiares de los fallecidos y se han volcado con los afectados de esta tragedia. El grisú es el gas que está bajo sospecha por la muerte de esos 5 mineros leoneses en el Pozo de Cerredo. Es altamente inflamable y letal de 2 formas: por asfixia al desplazar el metano al oxígeno y, como parece ser el caso, por explosión, para lo que basta una pequeña chispa. A lo largo de la historia, el grisú ha sido responsable de numerosos accidentes mortales en minas, sobre todo de hulla. Book Design León te avanza la noticia del día. Tradicionalmente considerado como el enemigo más peligroso de los mineros, el grisú ha sido el responsable de numerosos accidentes mortales a lo largo de la historia. El último este lunes en la mina de Cerredo, en Degaña, donde las primeras investigaciones apuntan a una explosión de este gas en contacto con una fuente de calor. La combinación es que tiene que haber esa presencia de gas y luego una ignición, un punto de ignición. Puede ser una llama o una chispa, incluso una chispa puede ser suficiente, una llama. O una temperatura muy elevada en un metal también podría, pero bueno, lo normal suele ser o chispa o llama. El grisú está más presente en las minas de hulla, el carbón mineral más abundante y también más demandado por su alto poder calorífico. Es precisamente este tipo el que se extrae en los yacimientos de León y Asturias. Cerredo llevaba 7 años cerrada y fue reabierta el verano pasado. En este caso, la vigilancia de una correcta ventilación es imprescindible. Si la mina estuvo cerrada, lo primero es una labor de inspección para saber si se puede entrar o no, y segundo, pues de ventilación, porque aparentemente puede estar bien de aspecto, pero si no hay oxígeno, como he dicho antes, pues no puedes entrar o no debes entrar. Un gas inodoro, un enemigo invisible que sin embargo puede teñir de luto en cuestión de segundos una provincia entera. Este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza los breves. La Cámara de Comercio de León lamenta que el comisionado para el Corredor Atlántico haya excluido León de su ronda de visitas por el noroeste del país. Su presidente, Javier Vega, reclama que no se puede dejar al Bierzo aislado sin esa inversión, un proyecto fundamental para el desarrollo de la región. Vega no ve interés real en León y eso crea, dice, desánimo en el sector empresarial. El Colegio de Arquitectos Técnicos de León llevará a 45 centros educativos de la provincia a un concurso del hormigón, con el que se busca dar a conocer una profesión con un futuro prometedor y revertir la alarmante escasez en años venideros de arquitectos técnicos. El concurso consistirá en elaborar muestras de hormigón que se someterán a un ensayo de resistencia para elaborar un ranking.
Este jueves comienza la Feria de Editores Emergentes. El grueso de la programación se llevará a cabo en el Ateneo El Albéitar, donde se ubicarán las 10 casetas que albergan otras tantas editoriales que califican de enigmáticas, extravagantes, estrepitosas o embriagadoras, con la E que define a la feria. Durante este fin de semana se llevarán a cabo firmas y presentaciones seleccionadas para la cita. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas y enseguida el deporte. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en Gutiérrez Mellado, en la Avenida de la Facultad, en Joaquín González Vecín, en la Avenida Europa y en Pendón de Baeza. BioLeón te avanza los deportes. Victoria importante del Caja Rural Cleva ante el Pereda de Santander para seguir con opciones de acercarse a los puestos altos. Las de Leo Álvarez se sobrepusieron a las ventajas del cuadro cántabro, que incluso llegaron a los 4 goles a favor en varias fases del encuentro. En el tramo final, con el encuentro muy igualado, el Cleva estuvo más acertado para llevarse la victoria por la mínima, 28-27. En las locales, las más acertadas fueron Cecilia Colmenero con 8 goles y Arichane García con 7. Ahora el equipo es octavo, precisamente a 3 puntos de su próximo rival, la Naitasuna de Pamplona, que ganó en pista leonesa en la primera vuelta. Una buena oportunidad para acercarse al 7º puesto. Y en fútbol sala, la última jornada nos deja la victoria 7-4 del Villaquilambre sobre el River Zamora y la derrota del Trepalio en el Hispánico ante el Tres Columnas. Dentro de la autonómica femenina sigue imparable la marcha del Sport Bernesga, que se mantiene firme en el liderato tras otra goleada, 51 frente al Sala Tormes. El equipo de Sariegos se mantiene primero con 13 victorias, 4 empates y 4 derrotas y una ventaja de un solo punto sobre Intersala. En la próxima jornada, buena oportunidad para abrir brecha con el tercer clasificado, el Atlético Valladolid, al que visitan el próximo sábado en su pista del pabellón universitario Fuente de la Mora. Persianera Leonesa les ofrece la información del tiempo. En las próximas horas vamos a sufrir un empeoramiento, una inestabilidad del tiempo que a partir de mañana llegará marcado por los cielos nubosos y precipitaciones débiles a moderadas, acompañadas de tormenta, que incluso van a ser fuertes en la segunda mitad del miércoles por la tarde, más probables en zonas de montaña. Las temperaturas, las mínimas con ligeros cambios, no bajarán de los 5 y las máximas van a empezar a descender, sobre todo en la zona de montaña. De momento 22 grados se van a alcanzar mañana. Los vientos variables con predominio de componentes sur flojo, aumentando a moderado. Bueno, en este día tan difícil, tan triste para las cuencas mineras, sobre todo para los familiares de los trabajadores fallecidos, nos vamos a despedir desde este Museo Contemporáneo de Castilla y León, 20 años en León, de un arte que muchas veces nos ayuda y nos empuja a reflexionar sobre la sociedad y la realidad tan convulsa que a veces lamentablemente nos toca vivir. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.